Vamos a estar hablando, hermano, bajo el tema el amor y el perdón. Hemos estado hablando bastante del perdón, hermano, y yo estaba estudiando esta carta y bueno, encontramos también otra vez este tema, amén. Y quiero compartirlo, hermano, porque si el Señor lo pone es por alguna razón, amén. Esta carta, hermano, es a diferencia de las cartas todas las demás cartas de Pablo, esta es una carta privada, una carta personal, y va dirigida, como el nombre de la carta lo dice, a Filemón. Filemón era un hombre, hermano, que conoció al Señor por la predicación del apóstol Pablo, amén. Y en este pasaje, hermano, vemos en la primera parte, en esta parte, en el verso 10 que leíamos, el tema principal es un ruego para Filemón. El apóstol le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en prisiones. Esta carta fue escrita, hermano, Pablo estando preso en Roma, amén. Y cuando dice la palabra que engendró en las prisiones, se refiere a que él predicaba la palabra, hermano, tenía de alguna forma posibilidad de hacerlo aún estando en la cárcel, ya sea por carta o le daban la concesión para predicar estando en la cárcel, amén. Y dice la palabra, hermano, que lo engendró. Recuerdan cuando vimos acerca de ser hijos de Dios, que la palabra nos engendra y somos ahora hechos hijos de Dios. Dice la palabra: no por voluntad de varón, ni de carne ni de sangre, sino ahora por su espíritu. A eso se refiere esta expresión. Y dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Y vamos a ver por qué el apóstol dice esto. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Y aquí le da una orden: tú pues recíbele como a mí mismo. Es decir, como si fuera yo el que llega ya contigo. Damos gloria a Dios. Bien, y vamos a estar analizando, hermano, la iglesia a la que pertenecía Filemón, o la ciudad, era Colosas, de la carta de los Colosenses. Ahí también se narra acerca de estos personajes, quiénes eran ellos. La iglesia de Colosas se abrió, hermano, por un varón llamado Epafras. Dice la palabra en Colosenses 1:7, mire, vamos ahí, Colosenses 1:7, para poner, hermano, en contexto esto, para saber de qué estamos hablando. No traje agua. Colosenses dice, hablando a los hermanos de Colosas, dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, hermano, había iniciado la iglesia en Colosas, amén. Y ahí vemos, hermano, cómo surge esta iglesia. Ahí estaba Filemón, y Filemón, hermano, había iniciado una iglesia en su casa. Cuando decimos el término iglesia, quiere decir, hermano, gracias, mija, casi siempre nos imaginamos un lugar, un edificio, pero no, la iglesia somos nosotros. Dice la palabra: donde están 2 o 3 congregados, ahí yo estoy en medio de ellos. Damos gloria al Señor. No es iglesita, oye, hermanos, que la iglesita no es iglesita, es iglesia. Sean 2 o sean 3, ahí está el Señor en medio, así como está ahorita entre nosotros. Y cuando seamos 10,000 va a estar igual el Señor. Damos gloria al Señor. No depende del número, sino que seamos 2 o 3 ahí. Bien, ahora la palabra del Señor, mire, vamos ya en el contexto que estamos. Filemón, hermano, era un hombre que conoció a Dios, pero era un hombre que también tenía posibilidad económica. Y vamos a ir al contexto para ver esto, amén. Mire, vamos a Filemón en el capítulo 1, verso 1. No nos perdamos de Filemón, vamos a estar viendo ahí, amén. Filemón 1:1. Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, saludan ¿a quién? A Filemón, querido compañero de trabajo. Noten las expresiones, hermano. Cuando habla querido, es que era amado, o sea, no era un hermano, es un hermano, no. Dice: y a la iglesia que se reúne en su casa, así como a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha. Empieza a describir, manda el mensaje, hermano,
pero quiero que notemos que a pesar es una carta personal, había en su expresión, hermano, hacia los hermanos de Colosas, especialmente a Filemón, había una estrechez de relación, amén. Eran cercanos a él por la forma de expresarse, amén. Queridos compañeros, luego nuestro compañero en la lucha, son expresiones que usa el apóstol de una manera específica. Damos gloria a Dios. Ahora la palabra, hermano, cuando leíamos en el primer verso, cuando le dice el apóstol, es que en un tiempo te fue inútil. En la raíz esta palabra quiere decir inútil también o de pérdida para ti. Y vamos a ver por qué. Dice la palabra del Señor, miren el verso 4, y vamos a ver el primer aspecto, cómo había ese amor, hermano, marcado entre el apóstol y Filemón y la iglesia que estaba en su casa. Verso 4, siempre doy gracias a Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor. Bien, me detengo. La vida no era como ahora, hermano, que nosotros en un segundo nos podemos comunicar con una persona que está en China, que está en Alaska o que está en Argentina. No. Para darse cuenta, cuando dice el apóstol, he tenido noticias del amor y la fe que tienes para con el Señor. A Pablo, hermano, Pablo siempre pedía informes de cómo está la iglesia fulana, cómo está la iglesia sultana. Hacían la carta y la regresaban al apóstol. Amén. Y cuando dice el apóstol esto, a eso se refiere. Es decir, que Filemón era un hombre íntegro. Tenía amor y fe. Son dos cosas que en la práctica llevan al trabajo en el Señor, en la iglesia, en cualquier ámbito y ministerio que sea. Amén. Dice la palabra, de la fe, el amor y la fe que tienes para con el Señor Jesús y para con quién más, hermano, todos los que pertenecen al pueblo santo. ¿Y por qué hace la aclaración? Porque hay quien a veces puede decir, no es que yo amo tanto a Dios, pero luego ve a su hermano que hay una necesidad y ahí como que se acabó el amor. No, yo nomás amo a Dios, Pero dice primera de Juan, ¿cómo puedes tú amar a Dios que no ves si a tu hermano que ves no lo amas? Amén. Aquel que no ama a su hermano, dice, es un mentiroso, no es cierto que ama a Dios. Entonces, la expresión, hermano, que nota el apóstol, vamos empezando a entender. El apóstol está hablando de Filemón, una persona, hermano, que era íntegra, de fe, de amor, de dicho y de hecho. En práctica, porque dice en la participación de los que pertenecen al pueblo santo. Verso 6, y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar por el amor de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, estaba preparando el terreno para la instrucción que le iba a dar a Filemón. Le empieza a decir, en otras palabras, yo conozco que estás lleno de amor, que estás lleno de fe y que eso lo llevas a la práctica en la iglesia. Verso 6 dice, y pido a Dios que siga así, es decir, para que puedas conocer todo el bien que puedes hacer en Cristo. Damos gloria a Dios. Porque una cosa, hermano, es conocer a través de la palabra y otra cosa es llevarlo a la práctica. Damos gloria a Dios. Por eso el apóstol menciona las dos cosas. Que conozcas, dice la palabra, el bien que podemos realizar. Ahí la otra parte que es la acción. Damos gloria a Dios. Verso 7. Estoy muy contento y animado por tu amor, y a que tu hermano has llenado de consuelo el corazón de los que pertenecen al pueblo santo. Pablo también, hermano, resalta el hecho de que su testimonio había llenado de amor a la gente que le rodeaba. Amén. Así como se siente, hermano, cuando hay gente que tiene un espíritu así medio pesado, medio raro, también se siente cuando alguien tiene el Espíritu de Dios y el amor, amén, irradia. El amor, hermano, es un fruto que se ve. Damos gloria a Dios. Si empieza a preparar, hermano, el apóstol el ánimo de Filemón para lo que sigue. Y viene el segundo aspecto que quiero que veamos hoy.
En el verso 8 viene la segunda parte, donde empieza centralmente la petición del apóstol Pablo. Por eso, o sea, por todo lo que ya dijo, aunque en el nombre de Cristo, fíjese bien lo que voy a leer, tengo todo el derecho para ordenarte lo que debes hacer, prefiero hacerte una súplica por el amor. Yo, Pablo, ya anciano, ahora preso por causa de Cristo Jesús. ¿A qué se refería el apóstol? Un pastor, hermano, tiene el principal objetivo, así como es un pastor también en la vida, hablando en la vida natural, de cuidar las ovejas, de ver, hermano, que si hay un lobo que se acerca a querer dañar, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir, hermano. Y la palabra del Señor nos habla mucho de esto, que hay lobos, hermano, vestidos de oveja. En primera de Juan dice, eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Aquellos que tienen el espíritu del anticristo. ¿Y a qué se refiere? Se está refiriendo a gente que se opone a la iglesia, gente que en lugar de edificar y de construir, ¿qué hace, hermano? Destruye. Amén. Yo les he dicho siempre, hermano, el enemigo nunca va a venir, lo reprendemos en el nombre de Jesús, nunca va a venir con un trinchete, hermano, con una pata de caballo y otra de gallo, no sé qué le ponen, amén. Nunca va a venir así, hermano, va a venir de una manera sutil, para que no lo identifiquemos fácilmente. Damos gloria a Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Ahora, cuando le dice el apóstol, aunque en el nombre de, ¿cómo dice esta versión? En el verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, aquí en la versión del lenguaje sencillo dice, por eso, aunque tengo en el nombre de Cristo derecho a ordenarte lo que debes hacer, Pablo, hermano, conociendo el testimonio, conociendo el cómo vivía la vida cristiana Filemón, dice, prefiero hacerte una súplica. ¿Por qué, hermano? Porque tenía la seguridad que él iba a hacer lo que tenía que hacer. Damos gloria a Dios. Se lo pongo de otra manera. Nuestros hijos, hermano, todos son diferentes, amén. Y hay hijos, hermano, que si usted le dice, mi hijo, por favor, haz esto, ¿cuándo lo va a hacer? Se sale riendo y no va a hacer nada. ¿Cómo tiene que hacerlo? Dígalo, no tenga pena. A ver, no te vas a hacer porque lo vas a hacer. Órale. Y es la forma, hermano. Cada uno es diferente. Ahora, esa es la razón, hermano, que como bien dice el apóstol Pablo, él tenía derecho de ordenar y decir lo que tenía que hacer. Filemón, como ministro del Señor, dice, prefiero hacerlo por súplica. Y dice la palabra, movido por amor, yo, Pablo, anciano y ahora preso a causa de Cristo Jesús, te pido un favor para mi hijo Onésimo. Ahora, y voy a empezar a cerrar la historia aquí. Onésimo, ¿quién era? ¿Y por qué le dice que ahora le pide un favor? Dice, de quien he llegado a ser, padre, según la fe aquí en la cárcel. En otro tiempo, verso 11, y ahí viene el tema. En otro tiempo, Onésimo fue para ti un esclavo inútil o dañino. Onésimo, hermano, fue un esclavo de Filemón. En la antigüedad, hermano, en la antigua Roma, era común, hermano, la gente que tenía dinero podía comprar esclavos. ¿Recuerdan cuando veíamos la semana pasada acerca de la parábola de los dos deudores? Dice, vende a sus hijos, y a eso se refiere, porque cuando ya era la deuda muy grande, se les daba el dinero, pero ahora ya eran esclavos, no eran trabajadores, eran esclavos. Entonces, aquí le dice el apóstol Pablo, Onésimo, que fue un esclavo inútil para ti, pero ahora es útil tanto a ti como a mí. Bien, un esclavo, hermano, no podía salir de la ciudad o de la casa o donde vivía, es decir, él se había ido. ¿A dónde estaba Pablo, hermano? En Roma. ¿Y qué estaba haciendo en Roma?
Onésimo había huido. Esa es la razón, porque un soldado, perdón, un esclavo no puede irse, como decir, voy a ir allá a pasear. No, su deber es estar en la casa de su amo. Y si fue a Roma, hermano, aunque la palabra no lo especifica, pero en esta parte sí dice, recibió un daño Filemón de Onésimo. Le había hecho un mal. ¿Qué pudo haber sido? No especifica la palabra. Pudo haber sido que se llevó dinero, pudo haber sido que se llevó un bien. Algo hizo que le mandó Filemón y huyó, se fue. Va a Roma, allá conoce al Señor por la predicación del apóstol Pablo. En Colosas, Filemón ya también había conocido del Señor a través de Epafras. Damos gloria al Señor. Y ahí viene el asunto. Por un lado, hermano, tanto uno como otro ignoraban de Dios. El Señor alcanza a uno, el Señor alcanza al otro, pero era necesario arreglar el asunto. Damos gloria a Dios. Y aquí es importante, dentro del perdón, hermano, y la reconciliación, entender algo. Porque no podemos, hermano, si nosotros no hemos venido a la cruz de Cristo y hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, no hay perdón de pecados. Ya habíamos visto esto, amén. Y aquí en este caso, hermano, cuando venimos al Señor, somos bautizados, somos perdonados, pero lo que nosotros, hermano, hayamos hecho, fíjese bien lo que le voy a decir, situaciones o cuestiones como en este caso era una cuestión de economía, ¿qué tenía que pasar? Pablo estaba interesado en que se arreglara el asunto. Recuerdo un hermano que conoció del Señor. El hermano se dedicaba a robar carros. Cuando conoce al Señor, hermano, fue tal su amor que dijo, hermanos, yo siento una gran carga porque yo robé muchos carros. Y él empezó a hacer una lista de todos los carros que había robado. Y le dije, hermano, si tú tienes en tu corazón, es correcto, hazlo. Es que tengo que restaurar esto que hice. Dije, hermano, y se lo confieso, en mi humanidad yo dije, Señor santo, son muchos carros. Y tengo que trabajar. Y dije, mira, hermano, si tú tienes en tu corazón, pídele al Señor y el Señor te va a dar la posibilidad para que tú puedas restaurar. Me acuerdo nada más del primer carro que arregló, era un bochito. Lo arregló bien bonito, lo pintó del mismo color que el que él se robó, era un clásico. Lo arregló igual. Va con el dueño, hermano, y le dice, ¿sabes qué? Te pido perdón, aquí está el carro. Dijo, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, mira, yo te robé tu carro, pero hoy yo conocí del Señor, hoy yo conocí que el Señor me ha perdonado, pero yo tengo que arreglar esta situación. Y la persona se quedó desconcertada, o sea, ¿cómo? Sí, aquí está tu carro, lo compré, es el mismo modelo, está casi igual arreglado. No, es que, pues dijo, no, es que no podía creerlo la persona que recibió el carro. Y me platicó él a mí llorando, hermano, ¿cómo crees? Mire, y me perdonó la persona. Le dije, pues sí, hermano, pues le regresé su carro, amén, pues está bien, amén. Ya después yo no supe qué más hizo. Lo que sí sé del primer carro que el hermano hizo, se lo regresó tal cual. Damos gloria al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor. Ahora, hermano, ¿a qué voy con esto? Cuando venimos al Señor, hermano, el Señor perdona todos nuestros pecados, pero si hay cosas que nosotros hicimos que tienen que ser restauradas, hay que restaurar, hay que restituir. Damos gloria a Dios. Porque no vaya a pensar alguien, hermano, es que ya me bauticé, ahora sí la cuenta de Coppel y la de Electra ya se borró. Y no. Eso usted tiene que pagarlo, pídele a Dios que le dé para que pueda pagar. Damos gloria a Dios. Bien, ahora, el apóstol, hermano, tenía todo el derecho de poderle decir a Filemón, vas a hacer esto. Pero él, conociendo, hermano, el corazón de Filemón y cómo servía a Dios, dijo, prefiero hacerlo por súplica. ¿A qué derecho se refería? ¿A qué derecho se refería el apóstol? Mire, Hebreos 13:17 dice la palabra de Dios. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que ustedes les pase.
Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Verso 18, oren por nosotros, estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. 19, oren especialmente para que yo pueda ir pronto a visitarlos. A este derecho, hermano, se refería el apóstol Pablo. Puedo yo ordenarte y decir lo que hagas. Porque hay quien en la iglesia, hermano, mire, es como usted como padre. ¿Usted le va a mandar a su hijo algo que le va a hacer daño? Dígalo. ¿Sabes qué? Tú aviéntate de ahí, no pase que te golpees poquito, aviéntate. ¿Usted lo va a hacer, hermano? No, ¿por qué? Porque le ama. Ahora, hay ocasiones, hermano, en que el consejo se da y la ordenanza, como yo hablaba con un hermano la semana pasada, le decía, hermano, es que la palabra es la autoridad y usted y yo nos debemos sujetar a la autoridad. Y si la palabra dice que usted tiene que hacer esto, ¿qué cree? Usted lo tiene que hacer. No hay para dónde hacernos. Amén. Si yo le dijera algo que está fuera de la palabra de Dios, usted ni me haga caso. Usted dígame, hermano, la palabra dice lo contrario. Ahí sí no me haga caso, porque tanto usted como yo nos debemos sujetar siempre a la palabra de Dios. Pero si lo que le estoy diciendo está en la palabra de Dios claramente, usted no tiene para dónde hacerse, hermano. O usted lo hace o lo hace. Y desafortunadamente, hermano, hay ocasiones que esta situación hace que la gente, hermano, se vaya. Amén. Entonces, Pablo se refería a esto, hermano. Se refería, hermano, a que tenía ese derecho. Sin embargo, le dice, ¿y cuál era el favor? Te pido un favor para mi hijo. Pablo lo había visto como su hijo porque lo vio crecer espiritualmente, lo vio, hermano, salir de lo que él hacía, y ahora cómo se le servía a él. Porque en la cárcel, hermano, mire, en la cárcel Pablo predicaba el evangelio, necesitaba de muchas personas para hacer cartas, y ve ahora llévala para allá, y ve o llévala para acá, y ahora haz esto. Necesitaba mucho de ayuda de los demás. Y el apóstol, hermano, no fue fácil. Mire, dice en el verso 11, en otro tiempo Onésimo para ti fue esclavo inútil, pero ahora nos es útil tanto a mí como a ti. Te lo envío de nuevo, es el hijo de mis entrañas. O sea, lo que le está diciendo, yo lo amo mucho como mi hijo, para que lo tengas en cuenta. Bien, Pablo, hermano, enseguida, verso 13, fíjese lo que le acabo de decir, aquí lo dice el verso 13. Yo hubiera querido que se quedara conmigo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. O sea, lo que está diciendo el apóstol, que a él era útil. Amén. Pero fíjese lo que dice el verso 14. Pero no quiero hacer nada que tú antes no hayas aprobado. Es decir, ¿a qué se refería el apóstol? El apóstol sabía, hermano, que Onésimo había defraudado la confianza de Filemón. Damos gloria a Dios. Y por eso dice, prefiero mandártelo. ¿Para que qué, hermano? Para que se arreglen. Un consejo de un pastor nunca va a ser, hermano, si hay un problema en la iglesia, mejor váyase a otra iglesia porque aquí hay un problema. No, hermano, ese nunca va a ser un buen consejo de un pastor, de un buen pastor. Cuando ha habido situaciones así en las iglesias que, hermano, que tengo un problema, me voy a ir. No. Primero arregle el problema, póngase en paz y entonces, ahora sí, váyase en paz. Pero no se vaya en problemado. Dele fuerte el aplauso al Señor. En un sentido estricto, hermano, Filemón era dueño, fíjese bien, por la ley, era dueño de Onésimo. ¿Qué le corresponde? Supongamos que Filemón no hubiera conocido de Dios y que regresara Onésimo. ¿Qué le correspondía hacer a Filemón? Mínimo meterlo a la cárcel para que pagara. Le embargaran o hiciera lo poco que tuviera, lo que sea, y si no pagara la condena de estar en la cárcel, porque era de propiedad de Filemón. Damos gloria al Señor.
Eso era conforme a la ley. Por eso dice el verso 14, pero no quiero hacer nada que tú no hayas aprobado, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino sea por voluntad propia. 15. Tal vez Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que ahora lo tengas siempre. Damos gloria a Dios. O sea, Pablo se está refiriendo, dice, quizás el propósito, dice, fue para que fuera para acá y conociera del evangelio, y ahora regrese a ti y esté contigo siempre. Damos gloria a Dios. Hablando de la reconciliación y hablando de esto, Pablo lo que le está diciendo a Filemón es lo que dice 2 de Corintios 5, 19, que el Señor hizo con nosotros. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos ahora nosotros embajadores en nombre de Cristo. Diga embajadores. ¿Un embajador qué es, hermano? Representa, transmite, habla, hace todo lo que conforme a su país él tiene. Entonces, cuando dice el apóstol, seamos embajadores de Cristo, ¿a qué se está refiriendo? Que seamos representantes dignos de Cristo. Damos gloria a Dios. Por eso dice la palabra, ahora recíbelo para que lo tengas siempre como hermano. Pero aquí Pablo va más allá, hermano. Pablo no solamente estaba hablando, hermano, de que la deuda que tenía se la perdonara. Pablo va más allá. En el verso 16, ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y Pablo dice, yo lo quiero mucho, pero tú debes de quererlo todavía más, no solamente humanamente, sino también como hermano en el Señor. Esa es la ordenanza, hermano, que en un momento Pablo quería decirle, pero conociendo del amor y apelando al amor que tenía en su corazón Filemón, le pide este favor. Pero note, hermano, que no solamente era esto. Ahora Pablo estaba hablando de otra cosa. Dice Colosenses 3:11, en esta nueva naturaleza, cuando venimos a Cristo, dice, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todo. Dele fuerte el aplauso al Señor. En otras palabras, hermano, mire, es la única carta, hermano, que el apóstol Pablo no habla de la resurrección de Cristo, pero sí habla de la práctica de la resurrección de Cristo, que era el perdón. Damos gloria al Señor. Y ahora lo que le está diciendo, yo soy tu compañero, y esta palabra viene de la palabra koinonía, tengo comunión contigo. Ahora quiero que esa misma koinonía, esa misma comunión, tú la tengas ahora con Onésimo, pero ya ahora no como esclavo, porque esa comunión se debe de ser ya con la libertad en Cristo. En otras palabras, lo que le está diciendo es, libéralo. Ya no será tu esclavo, ahora será tu hermano, pero no solamente tu hermano, será tu hermano amado. Dele fuerte el aplauso al Señor. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, si tú de gracia recibiste el perdón del Señor, ahora tú vas a perdonar. En otras palabras, este pasaje, hermano, es la práctica de lo que veíamos en la parábola de los dos deudores. Es un ejemplo, hermano, de la práctica de cómo el Señor lleva esto, hermano, a través del apóstol Pablo. Damos gloria a Dios. Verso 7, y entro a la tercera y última parte. Así que si me tienes por compañero, o compartes esa comunión conmigo, o participas de esa comunión conmigo, recíbele como a mí mismo. Y aquí viene la otra parte muy importante, verso 18. Y si en algo te dañó,
o te debe, ¿qué dice el apóstol? Ponlo en mi cuenta. O sea, el apóstol, hermano, no es un hombre justo y sabe que sí hubo un daño económico. Amén. Sí hubo un daño. No dice la palabra de qué magnitud, pero Pablo le dice, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo, porque no todas las cartas las escribió el apóstol Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Ponlo, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, el apóstol, hermano, tenía una forma especial. ¿Qué había hecho el apóstol, hermano, al predicar el evangelio? Pablo dice, yo lo he dejado todo por servir al Señor y he hecho todo. Y lo que le pide ahora, si valoras todo el trabajo y la cruz de Cristo en mi vida, ahora lo que yo te pido es, yo te lo voy a pagar. O sea, Pablo sabía de antemano, hermano, que Filemón no le iba a decir, no, págame, me debe tanto. Sabía Pablo, pero lo dice porque tenía que decirlo. Tenía que ser justo y decir, si te debe algo, yo lo voy a pagar, yo lo escribo. Eso era como un contrato lo que estaba escribiendo. Yo lo voy a cumplir, yo lo voy a pagar. Damos gloria a Dios. Esto me recuerda, hermano, al pasaje del samaritano. Amén. ¿Recuerdan cuando el ejemplo que el Señor pone de que tres pasaron por un samaritano que había, un judío que había sido golpeado, y solamente el tercero, que fue el samaritano, dice la palabra de Dios, Lucas 10:34, dice, y llegándose vendó sus heridas. Aquel samaritano representa a nuestro Dios. Echándole aceite y vino, poniéndole sobre la cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo curó. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios, le dio al huésped y le dijo, cúralo, todo lo que gastare de más, cuando yo vuelva, ¿qué dice la palabra? Yo te lo pagaré. Da la expresión, hermano, el samaritano, como que Pablo, hermano, en este caso, tomó esa posición de mediador. Damos gloria a Dios. ¿Para qué, hermano? Para que se arreglaran. El asunto no era algo pequeño, hermano, el problema no era algo sencillo. Sin embargo, en el amor del Señor y en el perdón y en la gracia de Dios, iba a ser sencillo. ¿Por qué? Porque Pablo conocía cómo Dios había obrado en la vida de Filemón, y Pablo conocía cómo Dios había obrado en la vida de Onésimo. Y cuando Dios está, hermano, de esta manera en 2 creyentes y surge un conflicto, hermano, es tan fácil arreglar cualquier conflicto. El problema viene cuando el amor de Dios, hermano, no está muy claro en uno y en otro sí. Amén. Porque ahí sí va a ser un problema. Damos gloria a Dios. Pablo le dice por último en el verso 20: así, hermano, si yo tenga algún provecho tuyo en el Señor, conforta mi corazón. Como padres, hermano, cuando hay un conflicto entre hijos, ya cuando crecen y empieza a haber situaciones, no hay cosa, hermano, más triste, más desgarradora para un padre y una madre que ver a sus hijos pelear en un conflicto. Y cuando llega a haber un conflicto, hermano, y llega a arreglarse el asunto, no hay cosa que cause mayor alegría a un padre, a una madre, que ver, hermano, que el problema se arregló. Dele fuerte el aplauso al Señor. De la misma forma, hermano, para un pastor, cuando hay conflictos entre un hermano y otro y otra situación, no hay cosa, hermano, más triste o más dolorosa para un pastor. Amén. Y cuando, hermano, se arregla el asunto, es causa de alegría. Amén. Es causa de gozo. Por eso le dice el apóstol: hermano, si yo pudiera tener algo de provecho tuyo, que sea esto. Conforta mi corazón. Recuerdo en una ocasión, yo estaba a cargo de una misión, y ahí estaba un hermano, era la casa de un hermano. Y el hermano se ofendió, hermano, sin una razón. Yo no le ofendí, delante de Dios no lo ofendí.
Va con el pastor, se queja con el pastor y le dice esto y así y así. Dije, hermano, ¿pero por qué se ofendió? Eso no fue para que se ofendiera. Me dice el pastor, hermano, te lo puedo pedir de mi corazón, pídele perdón. Dije, hermano, pero es que no hice nada, de veras, no hice nada. Yo sé, yo te conozco y sé que no lo hiciste y no dijiste eso. Yo lo sé, pero te pido eso. Y fui, hermano, para la gloria de Dios, fui. Y le dije, hermano, pues perdóname, te ofendí yo esto, perdóname. Y gracias a Dios, al día de hoy, hermano, somos amigos, damos gracias a Dios de este varón. Yo, créame, hermano, no lo entendía. Yo decía, es que no es justo que yo pida perdón si yo no hice nada. Yo no hice nada. Y el hermano me decía, hermano, yo te lo pido, hazlo por favor. Y bueno, está bien, hermano. Y fui y lo hice, damos gloria a Dios. Y no me arrepiento de haberlo hecho, damos gloria a Dios, porque el fruto, hermano, trajo paz y armonía. Damos gloria al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor. Por eso el apóstol le dice, hermano, si yo tenga algún provecho tuyo, conforta mi corazón en el Señor. Verso 21, te he escrito. Tenía un poder, hermano, para escribir en la letra Pablo, que, bueno, lo estudió, sí, pero lo usó también para edificación. Te escribo confiando que en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Damos gloria a Dios. Y termina diciendo, así como cerrando, hermano, prepara mi alojamiento porque espero ir de acuerdo a vuestras oraciones. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Cierro, hermano, con esto. El Señor, hermano, nos ha llamado a vivir en paz, estar reconciliados, hermano. Y si fue algo tan importante, hermano, al grado tal que tuvo que renunciar el apóstol al apoyo que tenía en Onésimo, era por una razón muy fuerte, hermano, que la situación se tenía que corregir, se tenía que arreglar. Damos gloria a Dios. No podía existir eso, aunque Filemón vivía en una ciudad y hasta muy lejos estaba Roma, amén. Y Onésimo estaba en Roma. Sin embargo, el problema estaba ahí. No podemos, hermano, tomar decisiones ante un problema. La peor decisión que puede tomar alguien es huir. Esa es la peor decisión. ¿Qué se tiene que hacer, hermano? Arreglar el asunto, ver el problema, corregir el asunto. Damos gloria al Señor. El evangelio, hermano, está centrado en el perdón. La sangre del Señor nos ha perdonado, y lo que está enseñándonos principalmente esta carta es que el perdón no es imposible si está la sangre de la cruz de Cristo. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y aunque Onésimo era un fugitivo, hermano, ahora, y que había defraudado a otro hermano, ahora le llama a ponerse en paz, a ponerse a cuentas. Cierre sus ojos, vamos a orar.